Ha caído en mis manos esta maceta de plástico. Tiene muchas posibilidades. Vamos a transformarla bien bonita para decorar nuestro hogar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy le damos una nueva vidilla a esta maceta de plástico. Como siempre, vamos a por una base blanca, a crear nuestro lienzo para trabajar mejor. Y como hacemos con todas las manualidades de plástico, le daremos primero una pasada con la lija para abrirlo y que no nos salte la pintura que apliquemos. Imprimación más pintura blanca. Bien blanquita por dentro y por fuera, empezamos a divertirnos con distintas técnicas y materiales. Elijo este tono de pintura que es muy bonito, como un gris clarito elegante. Y con ella y cola blanca vamos a ir haciendo en los 4 lados de la macetita un craquelado casero con cola blanca. Seguro que ya sabes cómo hacerlo. Primero vamos colocando la cola extendida y antes de que seque esta primera capa empezamos a pintar. Lo haremos sin volver a pasar por el mismo sitio para no arrastrar la cola. Vamos a ir dando pinceladas en la dirección que queramos, para abajo, para la izquierda, para la derecha, y repetiremos ambos pasos hasta completar las 4 caras de nuestra maceta. Para ayudar a que las amigas grietas se vayan asomando, nos podemos ayudar de un secador o pistola de calor. Y ya tenemos listo nuestro fondo craquelado. Siguiente técnica para este trabajo: decoupage. Elijo una flor bonita, por ejemplo, de este papel de arroz, tamaño A3, de nuestros buenos amigos de ITD Collection. Viene además en varias imágenes por si queremos hacer un 3D con ella. La recorto con las manos. Y la pego en el lado principal de mi maceta craquelada. Medium para decoupage bien extendido. La acoplamos y sobre ella damos una capa más generosa de este medium, asentando así la imagen en el diseño y protegiéndola. Seguimos. Voy a decorar los 4 laterales de la maceta con la misma técnica, el estarcido. La plantilla 16×16 es buenísima. Incluye las bellas flores y unas letrillas. Como sabes, soy siempre fan de las leyendas, aunque ni se entiende bien lo que a veces ponen ellas. Voy a incluir estas palabras en mi primer y diseño principal. Hoy decoramos una maceta. Seguro que por casa tienes alguna esperando su turno. Si te está gustando la manualidad y es la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como así lo hace mi gente apañada. Me ayudará en todos los estarcidos el color porcelana, un azul de pintura acrílica que considero muy elegante y que va a combinar muy bien con nuestro fondo. Incorporo un sello en uno de los laterales, motivos vintage que siempre gustan.
Para otro de los lados, un par de llaves, de nuevo de otra plantilla de los amigos de ITD Collection, a la que acompaño con detalles y con una fecha. Qué divertido es crear siempre nuestra propia composición, ¿verdad? Y en la parte trasera del diseño, uno de los grandes clásicos, ese Home Sweet Home, con sus cenefas. Me encanta cómo queda. Vuelvo a mi bonito papel de arroz para tomar algunos detalles más. Por ejemplo, hojitas varias que voy a ir colocando por aquí y por allí. Un par de ellas jugando con las llaves y otras más pequeñas haciendo compañía a ese bonito sello. Así nos quedan los laterales conjuntados. ¿Qué papeles tan bonitos tienen siempre en su web los amigos de ITD Collection? Y qué buenas son también sus plantillas. Nos acompañan en muchos trabajos. Bajo el título del vídeo te dejo los enlaces a este papel de arroz A3 y a las dos plantillas con las que creamos detalles de esta manualidad. Más cositas. Vamos a trabajar ahora en la parte superior de esta maceta decorativa con pasta DAS, pasta de secado al aire y este molde de silicona. Elijo una de las cenefas, mira que son bonitas todas. La verdad que no me importa que sea más ancha de mi lugar decorativo, ya que nos va a servir la mitad de ella. Lo daremos todo con el cúter o bisturí, dividiendo en dos este bonito detalle vintage que volveremos a cortar a la medida de cada lateral de la maceta. Reunidas las piezas, las voy a ir pegando con cola blanca. Qué bonito detalle para coronar esta manualidad. Con mi siempre querido y elegantísimo color organza, pintura acrílica, doy color a nuestra particular fila superior. ¡Qué bonito! Y trabajo un poco más con él, esta vez a pincel seco, sumando una nueva y sencilla técnica al trabajo y más de este romántico color en la parte baja y también en los laterales de mi maceta. Y ya que estamos con el momento pintura, doy color también al interior y a su contraria, la parte de abajo, con ese chalpain bonito que nos ayudó a crear el craquelado. Las musas quieren seguir un poquito más. Se han quedado ahí con el run run del 3D. Así que vamos a incorporarlo de una manera muy fácil y súper sencilla. Vuelvo a la pasta de secado al aire, aliso un cachito y sobre esta pieza coloco mi flor. Me ayuda de nuevo el bisturí o cúter, como yo lo llamo, para delimitar la silueta de mi pieza con paciencia y decisión.
Pego mi pieza de pasta ya recortada a la medida a la maceta con cola blanca. Y sobre ella acoplo la flor que recorté con precisión a tijera. La voy a pegar con el mismo medium con el que hicimos el decoupage y del mismo modo, con su capa por encima para protegerla. Me gusta mucho cómo está quedando esta maceta. Si acaso podemos jugar con algo más de color, siempre a tono con la gama. Busco un viejo cepillo de dientes y algunos tonos de pintura, lino, ópalo, tapioca, y hago estas salpicaduras derivadas por los 4 laterales de mi maceta. Algo así simbólico para completar el diseño. Como siempre, barnizaremos el trabajo, muy importante protegerlo bien. Le voy a dar un par de capas de este barniz mate. Y ya tendremos lista esta maceta de plástico para decorar el interior de nuestro hogar con una plantita apañá o florecillas monas. ¿Qué te parece esta idea? A mí me encanta para regalar. Dedito arriba si te ha gustado este tutorial. Compártelo, que mucho me ayudarás. Y no te vayas sin suscribirte al canal. Seguro que las nuevas ideas te van a gustar. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.